¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. Estamos cada vez más cerca de llegar a los primeros puestos y los temas se van poniendo cada vez más calientes. Primero porque ya tocamos un montón de temas y aún así faltan muchos más. Desde no haber tenido orden en cantidad de equipos en primera como contamos en el punto 15, como la fatalidad de haber cambiado el calendario histórico como contamos en el punto 53, como cuando los directores técnicos pasaron a ser más importantes que los jugadores, como contamos en el punto 69. Y así sigue la serie. Hoy vamos a contar un nuevo episodio más en la serie, y es el punto número 40, que vendrá doble capítulo con el episodio 41 del video siguiente, y es el fútbol porteño como una manera de matar al fútbol argentino. Mirá. Te dije que voy a empezar a tocar temas calientes, pero no para generar discordia, sino para que los demás entiendan que no todo lo bien está bien y no todo lo mal está mal. Lo normal muchas veces ignora cosas que podrían ser más justas, y lo anormal genera injusticias que no son escuchadas o quizás lo son muchísimos años después, cuando un poco ya es medio tarde. Y por eso vamos a hablar del fútbol porteño como una muerte del fútbol nacional. En Argentina, como pasó en todo el mundo, el fútbol nació en una ciudad específica. Por lo general una ciudad portuaria, que es donde llegaban los británicos en barcos y jugaban al fútbol en los descampados cercanos. Allí los británicos fueron esparciendo su deporte mediante sus descansos laborales, en los puertos, los que trabajaban en los barcos, en los ferrocarriles, los que trabajaban en las vías, en barrios ingleses, los que trabajaban en construcción y en algunas instituciones educativas donde mandaban a los pibes a estudiar. En Buenos Aires, capital argentina, se jugó el primer partido del fútbol del país ahí, en tierras cercanas al actual planetario. Incluso hay una placa conmemorativa de eso. Pero con el correr de los años, el fútbol se fue extendiendo en picados en distintos baldíos, pero sin haber una liga oficial que reuniera a todos, cosa que ocurrió en 1891. Ojo, en Rosario, otra ciudad portuaria importante de la Argentina, también iba por los mismos pasos. El primer torneo argentino de fútbol en 1891 se jugó entre equipos ferroviarios de empleados británicos, equipos colegiales de ex alumnos de colegios británicos en Buenos Aires y equipos de clubes británico-argentinos porteños. Y como vemos, se menciona campeón argentino, pero solo jugaban equipos de Buenos Aires. En todo caso, debió llamarse campeonato metropolitano, no argentino. No estaba todo el país representado en ese torneo o esa liga, mejor dicho. Pero repito, esto pasó en todos los lados del mundo, cuando desde los barcos llegaban los ingleses a enseñarnos cómo jugar el deporte rey. En Italia, por ejemplo, el fútbol nació en Génova, en Colombia, en Barranquilla, en Brasil, primero en San Pablo y luego en Río, en Uruguay en Montevideo, y así podemos seguir en todos los países. Por lo general, el fútbol nace en una ciudad portuaria, como un torneo metropolitano o torneo local de esa ciudad, y nada más. El tema es cuando crece el deporte, entusiasma a propios y extraños y se empieza a desperdigar por toda la nación. Primero en ciudades grandes y luego en los pueblos. Y acá en Argentina, Buenos Aires fue bastante reacia a incluir equipos que no eran de Buenos Aires, y ahí ya arrancamos mal. El primer gran ejemplo de esto ocurrió en el campeonato de 1899, el último del siglo XIX, cuando la Asociación Argentina, la AFA de ese entonces, desafilió al equipo de Lobos Athletic Club por ser una ciudad lejana a Buenos Aires, la ciudad de Lobos, que se llegaba mediante tren. Un poco más de 100 kilómetros era suficiente para ser considerado lejos de Buenos Aires, y lo sacaron de la liga. Otro club como el Mercedes Club también fue ignorado para afiliarse, por tratarse de una ciudad lejana a la Buenos Aires de ese entonces, la ciudad de Mercedes. Si tan solo 100 kilómetros era lejos, imagínate que tenés que incluir a todo un país, a lo largo y ancho, papurri. Así que de argentino, nacional o federal, esos torneos no tenían nada. Solo metropolitano. La primera ciudad que la Asociación Argentina incluyó para los partidos con sus equipos de Liga Porteña fue la ciudad de Rosario. Pero no en una liga anual, sino en una copa de unos días de duración. Una semana, ponele. La Copa de Honor, la Jockey Club y luego la Copa Chevalier Boutiel son copas que empezaron a disputarse en la primera década del siglo XX. Pero insólitamente, la tercera ciudad incluida en el fútbol no fue Argentina, sino una ciudad uruguaya, Montevideo, con sus clásicos clubes longevos que comenzaron a disputarle la copa a los porteños y a los rosarinos.
Así se desarrolló la primera década de la Asociación Argentina, con clubes de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en la liga, y Rosario y Montevideo como invitados o coorganizadores de las copas. Sobre el final de esa década y comienzo de 1910, llega otra ciudad a la Liga de Buenos Aires, la ciudad de La Plata, y ahí se estancó todo. Durante todo el amateurismo desde el siglo XX hasta 1930, el fútbol argentino era eso: equipos de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y de La Plata, Rosario y Montevideo, invitados a las copas internacionales. Che, pero falta Córdoba, falta Paraná, falta Tucumán, falta Mendoza, Santa Fe, Salta, falta La Pampa, Santa Cruz, Río Negro. ¿Y qué pasó que no siguieron sumando ciudades a esa liga? Y bueno, el porteñaje se redujo a un torneo metropolitano con platenses, algunos bonaerenses y cada tanto en las copas un rosarino. Recién en 1939, ya con la AFA constituida de hoy y en la nueva era profesional, se incluyeron a Central y a Newell's de Rosario en los torneos oficiales de la AFA. Casi 50 años después de comenzar la liga, recién en la década del 40 se incluyeron más equipos de Rosario en el torneo de segunda división y equipos de una nueva ciudad, la ciudad de Santa Fe, que era lo más lejos que se podía viajar en ese entonces. Cuando ya a esta altura, ligas como la cordobesa, la tucumana o la mendocina eran ligas fuertes del interior. Una pena que no se las incluyó. Pero una vez instalado el gobierno peronista en el 46, en el año 1950, el nuevo presidente de la AFA, Valentín Suárez, quiso integrar más equipos de más ciudades a los torneos de AFA, que seguían jugándose entre porteños, bonaerenses, platenses y rosarinos. Algunos santafesinos, pero en la B. Y como propaganda política de la nueva adquisición del gobierno, que fue la nacionalización de los trenes, quiso incluir equipos de la provincia de Buenos Aires, pero más lejos de Buenos Aires. El primer invitado fue Olimpo de Bahía Blanca, al extremo sur de la provincia, una gran diagonal hacia el sur, mediante trenes que querían incluir en el fútbol. Pero el club aurinegro desechó la invitación al no contar con las instalaciones ni requerimientos que pedía la AFA obligatoriamente para jugar en sus ligas. Por eso, la segunda invitación llegó a Junín, la ciudad de Eva Perón, lejos de Buenos Aires, pero no tan lejos como Bahía Blanca. Y Sarmiento de Junín fue el primero en decir que sí. Por eso, a partir del año 52, Sarmiento empezó a jugar en los torneos de AFA, pero en la B. Y así se fue manteniendo hasta el año 1966, que terminó el año y terminó la AFA intervenida nuevamente por Valentín Suárez con el gobierno de Onganía mediante el golpe de Estado y una reestructuración de la AFA a partir del año 67, que comenzaron, además del torneo de primera división llamado Metropolitano, ahora sí, también comenzaron los torneos nacionales, ahora sí, incluyendo equipos de las provincias. ¿Por qué el fútbol porteño entonces fue una manera de matar al fútbol argentino, si los mejores tiempos del viejo fútbol de AFA se vivieron en esas décadas? Con Boca, River, San Lorenzo, Independiente y Racing brillando y campeonando, con Huracán, Vélez, Estudiantes, Gimnasia, Banfield siendo candidatos y segundeando, y luego estaban Atlanta, Chacarita, Tigre, Newell's, Lanús, Central participando activamente también, pero no era nacional, papurri. Solo eran 3 ciudades y un distrito grande como el conurbano bonaerense participando en una liga nacional, que no era nacional, sino metropolitana. Pero ¿por qué no siguieron entonces sumando más equipos durante el amateurismo? Porque los clubes de Buenos Aires eran muchísimos, la cantidad de gente en la ciudad capital de la Argentina era cada vez más. Entonces empezó a haber una proliferación de gente, de clubes que querían participar en la liga, y como todos estaban cerca, fueron de a poco incluidos en ligas de aficionados primero, en ligas regionales después, y luego entraron a la Asociación Argentina desde la cuarta o la tercera división hasta llegar a la segunda y luego el ascenso a primera. Comenzó a haber una especie de guapesa o atrevimiento de barrio contra barrio, de localidad del conurbano contra otra localidad del conurbano, de estación de tren contra estación de tren. Había equipos hermanos que se rivalizaban solo por la distancia corta, una avenida que los separaba. Por ejemplo, el caso de San Lorenzo y Huracán, una plaza de barrio de otra plaza del mismo barrio, como Chacarita y Atlanta, Boca y River en el mismo barrio portuario de La Boca, Boca más cerca de Riachuelo y River más al sur, Racing e Independiente pegados al nacer. Socios e hinchas de clubes echados del club más viejo fueron y crearon un club más joven, y luego se hicieron rivales como Quilmes y Argentino de Quilmes, como Gimnasia y Estudiantes. Las estaciones de tren siendo rivalizadas entre sí, como Temperley, Lanús, Banfield, todo el sector sur del Gran Buenos Aires. Clubes con descendencia irlandesa como Ferro contra clubes de descendencia italiana como Vélez, o los clásicos británico-argentinos como Central, que eran de escoceses, y Newell's de ingleses, All Boys y Chicago,
Chicago, Almirante y Morón, Almagro y Estudiantes, Defensores y Excursionistas, Lugano y Yupanqui, Comunicaciones y La Madrid, no sé, un montón de clásicos y equipos de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires que copaban la parada. Todos estos clubes con muchos jugadores, hinchas, instalaciones más o menos preparadas, copaban la parada en la Asociación Argentina. Y por más que Córdoba haya tenido mejores clubes, más grandes, más preparados, la distancia lo era todo. Si total, una vez que comenzó el profesionalismo, los clubes porteños salieron a comprarle los jugadores a las ligas regionales de las provincias. Y así, a comienzos de la década del 30, llegaron muchos cordobeses, santafesinos, rosarinos, entrerrianos, mendocinos al fútbol de Buenos Aires. Pero solo jugadores. Los clubes se quedaban allá. Y eso estuvo mal, muy mal, recontra mal, creando una división e injusticia insaneable en el fútbol argentino. Porque más allá que en 1967 se empezaron a incluir en los torneos nacionales a los clubes del interior, y a partir del año 86 con la creación de la B Nacional entraron de lleno a participar en las ligas de AFA, la cagada ya estaba hecha. La grandeza de los clubes porteños estaba hecha y el resto del país tuvo que crecer a la par de las deudas por mantenerse en competencia. Salarios, gastos, inversiones que el club no podía darse el lujo de pagar, y lo hacían igual por mantenerse en la lucha, ahora que por fin, casi 90 años después, tenían la oportunidad de pertenecer a ella. Pero eso lo vamos a ver en el episodio siguiente. Pero esto es un modo de introducción. Ahora estamos con el fútbol porteño. Esto fue una manera crítica de liquidar las ligas del interior. No se les daba lugar en AFA. Al contrario, en los años 40 recién comenzaron a coquetear con algunas ediciones de copas nacionales que incluyeron equipos de Tucumán, Santiago del Estero, Paraná o el Chaco. Pero era solo eso, solo competiciones aisladas, de un par de días o una semana, nada más. O quizás a veces los porteños salían de gira por el país y se cruzaban con tremenda competencia en las provincias. Eso quería decir que en el resto del país había equipos para entrar en AFA, pero no se los incluía. Quizás por una amenaza de pasar vergüenza, qué sé yo. Recordemos la primera vergüenza porteña oficial en la AFA profesional, cuando la produjo Newell's en el año 39, que le ganó a varios equipos de los poderosos. Y en el año 41, la lepra rosarina terminó tercero en el campeonato, jugando tan o más bien que los mismos equipos porteños, solo detrás de la máquina de River y en San Lorenzo del Vasco Lángara. Ojo, tampoco te olvides las veces que perjudicaron a Estudiantes y Gimnasia de La Plata entre el año 30 y el 33, cuando pudieron ser ampliamente campeones del torneo de Buenos Aires, pero arbitrajes dispares y completamente polémicos no permitieron que un club platense fuera campeón de la Liga Porteña. Gimnasia lo hizo en el 29, pero en una copa, no en una liga. Después se oficializó como una liga, pero era una copa. ¿Vas entendiendo? La elite porteña y del Gran Buenos Aires se encerró en sí misma, y esto luego tuvo su repercusión a nivel social, porque hoy vemos hinchas de Boca en Córdoba, hinchas de River en Tucumán, hinchas de Independiente en Mendoza, hinchas de Racing en Mar del Plata, hinchas de San Lorenzo en Jujuy. No sé, ¿no tienen esas ciudades equipos locales que son hinchas de clubes porteños? Y no, papu, tienen sus equipos, pero no juegan un carajo. Ahí andan en el ascenso más primitivo, tratándose de hacerse un lugar. Cordobeses y tucumanos fueron bastardeados tanto tiempo que se terminó haciendo una especie de familia hincha de clubes porteños, porque eran los que más repercusión tenían. Y el amor por esos clubes pasó a sus hijos y sus hijos y los sus hijos, y así. Tienen su corazón en el club local, eso sí, pero son hinchas de Boca, River, Racing, aunque jamás conocieron ni conocerán el estadio. Una verdadera pena e injusticia. El gran problema de todo esto es que todo quedó centralizado en Buenos Aires, como gran parte de la cultura argentina, menos la música, creo yo. Y así se fue creando con los años una distancia enorme entre los equipos grandes de Buenos Aires y los equipos grandes del interior. No fue sino hasta el año 86 con la creación de los torneos de Primera B Nacional como segunda división oficial, y luego los torneos Argentino A, Argentino B y Argentino C, para que los clubes del resto del país tengan por fin representación en la AFA. Pero ojo, acá hay otra injusticia más, porque los clubes del Argentino A, Argentino B y Argentino C tenían esos largos viajes interminables por todo el país, mientras la otra tercera división, digamos la B Metropolitana, seguían jugando en el mismo círculo superior de distancias que se habían caracterizado toda su vida. Una desigualdad enorme, papá. Los de la B Metropolitana jugaban ahí cerca, los del Argentino A tenían que viajar por todo el país para ser campeón. Hubo solución, pero a medias, que no terminó
terminó conformando a todos. Imagínate un club de Salta que tenía que jugar en la otra punta del país con un club de Corrientes y luego ir al sur del país a jugar contra un equipo de Comodoro Rivadavia, mientras que un club porteño en la B Metropolitana jugaba contra equipos de Quilmes, de Tigre, de Loma de Zamora o Avellaneda, todo a no más de 50 kilómetros de distancia. Un verdadero disparate, ¿viste? Por eso el fútbol porteño también es una manera de matar al fútbol argentino, porque centralizó todo en una ciudad, creó una liga poderosísima, sí, de las mejores del mundo, pero todo con base capitalina y de alrededores. Está bien, en otros países como Inglaterra, España o Alemania son países chicos comparados con la Argentina, pero por ejemplo Brasil es más grande que la Argentina y aunque le costó también hacer una liga federal y nacional en muchísimos años, ya en la década del 70 se oficializó el actual Brasileirao y lo juegan clubes de todos los estados de Brasil que están desperdigados en las categorías de la asociación. Incluso históricamente siempre tuvieron la Copa de Brasil, incluyendo a todo el país, cosa que Argentina recién oficializó en el año 2012. Había tenido antecedentes viejos y esporádicos de copas nacionales, incluyendo otras ciudades, pero no funcionaron. Recién en el año 2012 nace la actual Copa Argentina, que incluye por fin a equipos de todo el país. El verdadero campeón nacional, el verdadero campeón argentino. El fútbol de primera división de AFA está conformado íntegramente en primera por más del 70% de clubes del AMBA. Luego viene del resto del país. Una desigualdad enorme, una injusticia. Y luego con el saqueo de los clubes porteños vino el desbarajuste de las ligas del interior porque se llevaban los mejores jugadores. Ligas del interior que eran fuertes, pero que cuando jugaban en el torneo nacional contra los porteños pasaban vergüenza. No eran tan fuertes como parecían. Solo Talleres de Córdoba logró superar las expectativas en la década del 70 y el Racing cordobés al llegar a la final en el Nacional del 80. Quizás si hubiesen ido incluyendo equipos y clubes de otras ciudades como venían hasta el año 1910, de a poco, clubes de las grandes ciudades del país serían tan ganadores como los clubes porteños. Pero en estos últimos años o décadas, mejor dicho, hubo una creciente subida de entusiasmo por fin de clubes de ciudades importantes, llegando a superar ampliamente a los clubes porteños y del Gran Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no podemos negar la grandeza de los ya mencionados Rosario Central y Newell's, como también la grandeza de Talleres, de Belgrano, de Colón de Santa Fe, de Instituto, de Atlético y San Martín de Tucumán, de Godoy Cruz, de Unión de Santa Fe, de todos. Estos son los clubes grandes que siempre debieron estar compitiendo mano a mano con River, Boca, Independiente, Racing y San Lorenzo en la AFA. Por ejemplo, ¿cómo llegaron equipos como Armenio a jugar en primera división? ¿Cómo llegaron clubes como Almagro, que no duró ni siquiera 5 años seguidos en primera? San Telmo jugó en primera, Los Andes, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros, Temperley. ¿Cómo llegó Arsenal a primera? ¿Cómo llegó Deportivo Español, Sportivo Italiano, Barraca Central, Riestra a primera división? ¿Cómo llegaron esos equipos? Yo sé que varios de los que dije son grandes de la zona, pero en el ascenso. Pero comparámelos con los grandes del interior que te dije y no se puede comparar ni Armenio con Talleres de Córdoba. No se puede comparar ni Morón con Rosario Central, ni San Telmo con Colón de Santa Fe. Nada, son incomparables. La inmensidad de esos clubes grandes del interior no son alcanzados ni serán alcanzados nunca por los equipos más humildes de Buenos Aires. Y aún así, estos clubes llegaron a participar en primera división incluso antes que los gigantes del interior. Los Andes y Deportivo Español ya jugaban en primera en la década del 60. Imagínate vos. Entonces, decime vos, ¿cómo se llegó a estas situaciones? Para mí, tendría que haber una determinada cantidad de plaza en equipos del AMBA en primera y en todas las categorías. Incluso debería suprimirse la B Metropolitana y el torneo federal A por una tercera división más unida, más inclusiva para todo el país. No sé, ¿vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo con esto que digo? Por supuesto, esto va a tener una segunda parte donde voy a contar las cagadas también que se mandaron los equipos del resto del país por meterse en los torneos de AFA y tratar de durar. Y terminaron endeudándose más de lo que podían pagar. Y así vendieron su futuro con los grandes jugadores que sacaban de sus divisiones inferiores para subsistir. Quédate en este canal porque pronto va a venir esa segunda parte. ¡Nos vemos!